Continuamos, hermanos, viendo ahora la epístola a los Gálatas. Estamos en capítulo número 3 y vamos a abarcar lo que es el versículo 6 hasta el 14. Y el tema de hoy es la justificación de Abraham. Y bueno, recientemente pasamos la Semana de la Pasión, y uno de los eventos de este relato de la Pasión de Cristo es el de aquel hombre crucificado junto a Jesús. Recordemos que fueron dos personas crucificadas junto a Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando fue crucificado Jesús, la gente, los sacerdotes, los fariseos, todos ellos le injuriaban y le decían ahí, de acuerdo a Mateo 27, 42 al 43, que la gente decía: otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero no solo la gente, sino que, como dice también el versículo 44 de Mateo 27, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ellos estaban soportando una de las formas de ejecución más dolorosas y más tortuosas, y son sus últimos momentos en la tierra de estas personas, y aprovechan ese tiempo para cometer todavía un crimen mucho mayor que el que antes había cometido y el cual los había llevado hasta la cruz. Ellos comienzan a blasfemar, a injuriar a Dios y también a Cristo. Pero según se van dando los sucesos, uno de estos ladrones surge, en uno de ellos surge un cambio. Casi a punto de morir, él clama por misericordia y por piedad. ¿Por qué? Bueno, en Lucas 23, 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre fue despertado en su último momento de vida, en su último tiempo en la tierra. En ese momento él dejó de ser blasfemo y comenzó a temer a Dios. Dejó de exigirle a Jesús que lo librara. Él reconoce que él merecía estar ahí. Reconoce que toda su vida lo había vivido en rebelión. Y ahora entiende que debe rendir cuentas a una autoridad superior que la humana, y no puede presentarse así. Ahora, por otro lado, también reconoce que en Jesús, que era una persona que no había pecado nunca, que no merecía estar ahí, que no había quebrantado la ley de Dios, que no moriría además eternamente en ese momento. Entonces su perspectiva escatológica ahí cambia. Jesús no será vencido por la muerte desde su perspectiva, sino que es un rey que regresará para establecer su reino. Entonces este hombre no tiene nada que ofrecer a Dios. Él está muriendo, está a punto de morir, y sabe que va a ir a la presencia de Dios, y no tiene con qué presentarse, no tiene nada con qué presentarse ante él, y no tiene tiempo para ir al templo a ofrecer sacrificios o disculparse por todo lo que él ha hecho en su vida. Entonces Jesús es el único que puede salvarlo. Jesús es su única esperanza, y por lo tanto él clama por misericordia. Y bien, ¿cuál es la respuesta de Jesús? El versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es asombroso. Hoy estarás conmigo. Es decir, hoy, de inmediato. Entonces Jesús le está diciendo: tú, que antes, que toda tu vida has sido un ladrón, que has sido de lo más peor en la sociedad, en el instante que mueras, en unos momentos tu alma abandonará tu cuerpo destrozado, y tu cuerpo será sepultado y que sea llevado al basurero, y al instante estarás conmigo en el paraíso. Noten, Jesús no le dice: bueno, todavía hay algo pendiente que debes de cubrir, pero pues ya no tienes tiempo de realizar ningún acto para que puedas justificarte. Pero cuando mueras debes pagar un castigo leve y temporal en un lugar llamado purgatorio. Entonces, hasta ese entonces, eventualmente, pues vas a estar conmigo. Tal vez hoy, pero no hoy en realidad. A pesar de sus pecados, este hombre está viviendo desde aquel día en la presencia de Cristo, gozándose de los deleites del cielo. Cristo no le dijo que iba a pasar por un tiempo en un purgatorio. No le dijo que realizara un acto antes de entrar a la presencia de él.
No, a muchos esto le parece injusto. Esta persona toda su vida había vivido en pecado y ahora finalmente en su último momento entra al cielo. Es decir, muchos pueden decir, yo he pasado mi vida en la iglesia, le he cantado a Dios, he dado dinero a los pobres, le canto a la Virgencita cada diciembre. Este hombre no hizo nada para entrar en la presencia de Jesús. Quizá nosotros hayamos incluso predicado como creyentes más el Evangelio que esta persona, hemos servido más años al Señor que esta persona. Quizá estás experimentando las cargas y las luchas que implica ser un misionero, pero este hombre nunca pasó por todo eso. Pero independientemente de eso, tanto esa persona en la cruz, que estaba en la cruz y que hoy está en paraíso o que hoy está en el cielo, como cualquier cristiano en el mundo, en ese momento fue igualmente justificado delante de Dios. Igual que nosotros, si somos salvos, somos igualmente justificados que Pablo, que Pedro y que Juan y que todos los creyentes. Nuestras obras jamás merecen salvación. Somos salvos por las obras de otro, las obras de Cristo. Como este hombre confió en Cristo, sus obras no tenían nada que ver. Ningún pecador es declarado justo por Dios mirando a sus propios méritos, ni siquiera en parte, sino solamente a través de Cristo. Dios únicamente verá la justicia de su Hijo en una persona para declararlo justo, y eso es suficiente. Entonces, y esto que vamos a ver aquí, bueno, tiene mucha relación con esto, porque recapitulando aquí lo que hemos visto que a partir del capítulo 1, como Pablo está argumentando que su evangelio tiene autoridad y es independiente de los apóstoles de Jerusalén. Él recibió su evangelio directamente de Dios a través de una revelación de Jesucristo. Cuando los apóstoles de Jerusalén escucharon su evangelio, lo ratificaron y declararon que era verdadero. El evangelio paulino tiene tanta autoridad como la de Pedro. Entonces incluso Pablo pudo reprender a Pedro mismo basándose en este evangelio, porque él se estaba apartando del mensaje, como ya vimos. Y en capítulo 3 versículos 1 al 5 hemos visto también que Pablo se dirige directamente a los Gálatas y comienza argumentándoles a partir de su propia experiencia en el evangelio, y cómo esta experiencia validaba también este evangelio. Ellos habían recibido el Espíritu solo por la fe, no por la observancia de la ley. Fueron salvos por gracia, recibieron el Espíritu Santo de la misma manera, por gracia, y únicamente el elemento clave era la fe. Y así es como deberían ellos continuar viviendo su vida, por gracia y en fe. Y ahora en capítulo 3 versículo 6 en delante, Pablo comienza a establecer su argumento a partir de las escrituras del Antiguo Testamento. Va a utilizar Génesis 15, Génesis 12 para argumentar que la fe de Abraham, o Abraham, fue justo ante Dios únicamente mediante la fe, sin necesidad de la circuncisión, como los judaizantes argumentaban. Entonces vemos ahí en el versículo 6 cómo se establece los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Bueno, dice el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces vemos aquí primeramente la fe de Abraham. Aquí encontramos que Abraham fue justificado por la fe, aún antes del tiempo de la ley. Los judaizantes señalaban la ley de Moisés como el medio de salvación, y Pablo demuestra que Abraham, que precedió a Moisés por unos 400 años más, fue salvado por la fe y no por el esfuerzo propio. Entonces Pablo cita a Génesis 15:6, que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo argumenta en base a las escrituras del Antiguo Testamento, y para Pablo el veredicto de la escritura es el tribunal final de apelación en todos los asuntos relacionados con Dios y la revelación de su voluntad a los seres humanos. Entonces cuando dice aquí así Abraham creyó, y esta palabra así indica una comparación entre los Gálatas y Abraham. Así como Abraham fue salvo, así ustedes también. Así como ustedes han sido salvos, así también Abraham fue salvo. El punto de comparación es que tanto Abraham como los Gálatas ejercieron la fe. Entonces Abraham creyó, es considerado como padre del pueblo hebreo y patriarca del judaísmo. Es un creyente de acuerdo a todo el registro del Antiguo Testamento. Sin duda era esto. Recordemos también que Dios le prometió en Génesis 12: y haré de ti, Génesis 12 versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una gran promesa, una promesa que fue dada a Abraham de edad avanzada. Y obviamente exigía creer en la promesa de Dios, porque además su esposa era anciana y era estéril. Y bueno, él sale por fe de Ur de los Caldeos. Entonces el objeto de su fe no es en sí la promesa, sino aquel quien la hace, que la promesa, ¿verdad? Es decir, Dios. Era su fe en Dios. Los judíos, especialmente los fariseos, pues hacían alardes de ser descendientes de Abraham. Pensaban que eran de descendencia, que esa descendencia biológica pues los colocaba por encima del resto de los hombres, y particularmente de los gentiles. Entonces probablemente que cuando Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, lo hace porque los judaizantes se apoyaban mucho en Abraham para imponer la circuncisión. Abraham fue circuncidado, y por lo tanto, si tú quieres pertenecer a la familia de la fe, a la familia de Abraham, tienes que realizar la circuncisión. Tienes que realizarte la circuncisión. Entonces recordemos que en Génesis también 17:10 le dijo también: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa circuncisión, bueno, esa era la, como dice John MacArthur, la incisión del prepucio que cubre el órgano reproductivo del hombre. Tenía como significado la necesidad de cortar el pecado de raíz en el corazón humano, en especial el pecado inherente que se transmitía de una generación a la siguiente. Fin de la cita. Entonces los judaizantes bien podrían argumentar que si los gentiles tenían que participar, no, habrían de participar de las bendiciones que se le habían prometido a Abraham, al igual que el patriarca, y de acuerdo a Génesis 17, debían circuncidarse. Entonces los judaizantes también buscaban que se mantuvieran, entre otras cosas, además de esto, que se mantuvieran las diferencias étnicas entre ellos, que se observaran las leyes alimentarias, y todo esto iba a crear un conflicto, obviamente, y se iba a distorsionar el evangelio. Entonces Abraham no solo fue el padre de la nación judía, sino que también fue la fuente original de bendición para el pueblo judío. Por lo tanto, según los judaizantes, judíos o gentiles, quienes forman parte de la familia espiritual de Abraham por medio de Jesús, deben circuncidarse como Abraham lo hizo. Eso era lo que decían. Pero Pablo les dice: no, mi evangelio puede ser confirmado aún, como ya les he mencionado. Fue revelado a mí por Jesucristo, sí, fue confirmado por los apóstoles, pero también puede ser confirmado en el Antiguo Testamento, porque ustedes saben muy bien que Abraham fue justificado solo por la fe, sin necesidad de la ley, porque la ley vino posteriormente. Entonces Abraham creyó a Jehová. Eso es la fe de Abraham. Eso indica que algo más que un asentimiento mental. Describe obviamente la entrega, la rendición a Dios y confiar en su palabra. Entonces en Génesis 15 Abraham se preguntaba si su único heredero sería su siervo Eliezer, y el Señor le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham respondió a esa promesa creyendo en lo que el Señor le decía. No realizó ninguna obra, ni siquiera estaba circuncidado todavía, y sin embargo ya había creído y había ejercido fe. Entonces él fue circuncidado 2 capítulos más tarde en la narración, ahí hasta Génesis 17. Pero Pablo señala que ante Dios Abraham fue considerado justo por la fe. Y en Romanos 4 Pablo también hace este mismo argumento. Romanos 4 versículo 9 al 12 dice ahí: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La misma idea, ¿verdad? Entonces versículo 10: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? Y la respuesta es: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Así estaba cuando él fue justificado por la fe. Y dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión,
sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es claro aquí, ¿sí? El principio de la fe se aplica a los gentiles estando incircuncidados, y también a los judíos aun cuando estando en su circuncisión, pero siempre y cuando ejerzan fe. Entonces, la fe es el único elemento para recibir justificación. Por eso dice ahí, y le fue contado por justicia. Dios le consideró aquello que no tenía, es decir, la justicia, como si la tuviese. Por tanto, el principio de fe ya estaba unos años antes que se diera la ley. Justificar significa pronunciar justo, tratar como justo. El único que puede hacer tal cosa es Dios, y el hombre no posee la clase de justicia que puede agradar a Dios. Dios se la tiene que imputar. Entonces Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham no encontró el favor de Dios como resultado de su devoción personal, por sus rituales, o por un trabajo duro, o por el simple hecho de haber salido de Ur de los Caldeos. Más bien Dios acreditó, Dios imputó la justicia a la cuenta de Abraham. Entonces la justicia de Dios que Dios imputó a Abraham no fue el pago de una deuda que Dios tenía con él por sus obras, sino el resultado de la fe. Solo por la gracia, a través de la fe, independientemente de algo que Abraham hubiese hecho o haría, Dios lo declaró justo. Y esa es la idea, ¿verdad? Y Pablo parece a veces un tanto repetitivo, vuelve una y otra vez a esto, ¿verdad? Porque es algo que a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entender. No tienes que hacer nada para ser justo delante de Dios. Alguien ya lo hizo. Entonces aquí, versículo 7, vemos que la fe nos vincula a la familia de Abraham. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed, Pablo apela aquí al conocimiento que tenían las iglesias de Galacia, además obviamente de la experiencia que vimos en los versículos anteriores. Entonces, puesto que Abraham fue justificado por la fe, se deduce que los que creen, los que tienen fe, son miembros también de la familia de Abraham. No tienes que circuncidarte. La circuncisión era una marca externa que identificaba al judío, pero no era el medio de salvación. El medio o el elemento único era la fe. Entonces Pablo explica que los mismos Gálatas, tanto judíos como gentiles, son descendientes espirituales de Abraham. Así como los que practican la maldad pueden ser llamados hijos del diablo, los que siguen la piedad son hijos de Dios. Los que son justificados, los que son declarados justos por la gracia mediante la fe, son hijos de Abraham, que es el padre de la fe. Claro que no solo son hijos en cuanto a la fe, sino en cuanto a la obediencia, porque la fe de Abraham era una fe obediente. Y por eso vemos ahí en Hebreos 11:8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Entonces, obviamente la fe involucra una obediencia. Si no hay obediencia en tu vida, no puedes decir que haya fe. Entonces, unos 30 años después de Génesis 15, vemos ahí mismo en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, noten, la fe tiene que ser probada. ¿Y con qué se prueba? Con obediencia. ¿Y cómo fue probado aquí? Dice aquí Hebreos 11:17, ofreció a Isaac. Dios le ordenó que ofreciera a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham pudo demostrar su fe mediante obediencia, claro es. Entonces, ¿cómo fue Abraham declarado justo ante Dios? ¿Fue porque abandonó su patria, su familia, todos sus amigos en Ur de los Caldeos? ¿Fue porque aceptó la circuncisión y observó la ley? Aún no existía la ley todavía. ¿Fue porque estaba dispuesto por orden de Dios a sacrificar a su hijo? No, eso fue el resultado de haber creído. Abraham fue justificado no por sus virtudes, por sus obras piadosas, sino únicamente porque creyó en Dios, y su fe fue contada como justicia mucho antes de que supiera nada de la circuncisión
o de que hubiera dado el primer paso en su largo viaje hacia la tierra prometida, aunque llegó a ser el padre de los judíos, fue justificado cuando todavía era un gentil, igual que nosotros, igual que los Gálatas, ¿verdad? Que fueron justificados y recibieron el Espíritu Santo por el oír de la fe, no por las obras de la ley. Entonces Abraham creyó y Dios lo miró como si hubiera ofrecido una obediencia perfecta a la ley. Abraham es justo no por hacer, sino por creer, no por las obras, sino solo por la fe. Y igual que nosotros, solamente por la fe en Cristo. Entonces, por lo tanto, judíos como gentiles son hijos de Abraham, el padre de la fe. Se han creído en Cristo. Todos los que vienen en fe a Cristo son los que tienen fe como Abraham. Y son ellos los verdaderos hijos de Abraham, y no los de la circuncisión. Y este es el punto que establece aquí Pablo. Ahora nota, en el versículo 8 vemos la bendición universal a través de Abraham. Versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, primeramente, esta es una bendición establecida ya por Dios. Cuando dice ahí la Escritura previendo, notemos que el apóstol está personificando las Escrituras. O sea, porque obviamente son palabras de Dios. Entonces Pablo ve a Dios hablando en las Escrituras. ¿Sí? Entonces vemos esto también en Romanos 9:17, cuando dice: porque la Escritura dice a Faraón. ¿Cómo que la Escritura dice a Faraón? Es claro que Dios habló a Faraón a través de Moisés. Entonces aquí se están personificando las Escrituras como si Dios hablara. Entonces la Escritura es inspirada por Dios. Dios habla a través de ella. Conocemos a Dios y sus planes y sus obras por medio de la Escritura. Entonces las Escrituras previendo equivalen aquí a Dios previendo, dice el texto. Dios, obviamente eso no solamente implica que Dios sabía esto, sino que Dios soberanamente determinó cómo salvaría a los pecadores. Dios estableció el instrumento de la justificación. No es algo que salió de los hombres, ¿sí? Es algo que Dios estableció soberanamente. La fe es un don de Dios, ¿sí? Ese era el elemento que Dios estableció en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva es despertada en el hombre al oír el mensaje del Evangelio como palabra de Dios. Claro que también involucra al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aplica el mensaje al corazón de la persona, pero el elemento clave aquí es la fe. Entonces vemos también que los gentiles se salvarían por la fe. Dice: Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La bendición de Dios iría más allá de los judíos. Esto estaba establecido ya. Dios prometió a Abraham que todos los pueblos serían bendecidos por medio de él. Entonces aquí Pablo argumenta que esta bendición universal está asegurada a través del Evangelio, y que los gentiles reciben esta bendición cuando son declarados justos ante Dios a través de su fe en Jesucristo. El Evangelio son buenas noticias porque podemos ser justificados por la fe sin las obras, ¿sí? Si fueran necesarias las obras, ya no serían tan buenas, porque nunca llegaríamos al estándar que Dios demanda. Dios demanda perfección, como vamos a ver. Entonces, es la gran noticia. No tienes que hacer nada para salvarte, solo tienes que creer. Entonces, vemos también el preanuncio del Evangelio. Dice: Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, en Génesis 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham comenzaría una nueva nación. Dios escogería una familia a través de la cual bendeciría todas las naciones. Esto es claro. Ellos serían un vehículo para bendecir a todas las familias. Y en este sentido Israel es un vehículo que Dios va a utilizar, y en un futuro va a utilizarlo para bendecir a todas las naciones. Entonces Dios justificaría a los gentiles de la misma manera que Abraham fue justificado. Y vaya, utilizando este pasaje, por ejemplo en la nación de Estados Unidos, se ha basado en este pasaje para bendecir al pueblo judío.
Porque ahí dice, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, han considerado este texto para hacer, comportarse como nación, bendiciendo a Israel. Ahora, en el contexto de Sodoma y Gomorra, vemos ahí en Génesis 18, versículo 17, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, al referirse a todas las naciones, Pablo demuestra que la intención de Dios desde el principio era bendecir a los gentiles siempre que ejercieran el mismo tipo de fe que Abraham. Pablo está basándose en las escrituras, en estos textos, y les contesta a los judaizantes y a los mismos gálatas, obviamente, porque va dirigido primeramente a ellos. Dios le dio las buenas nuevas de antemano a Abraham. Es una proclamación inicial a Abraham que Dios le dio. Los gentiles recibirán la bendición de Abraham siempre que crean al igual que Abraham creyó. Y nosotros somos bendecidos igualmente si hemos creído. Somos justificados únicamente por la fe. Nuevamente el elemento, la fe. Entonces la fe es necesaria para la bendición de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces la bendición de Abraham había llegado en realidad a los gentiles cuando se les predicó el evangelio de la justicia por gracia mediante la fe. Entonces el argumento de Pablo era así, ¿verdad? Ustedes, gálatas, están buscando un cristianismo, por decir así, judío, al pretender seguir a estos judaizantes. ¿Quieren un evangelio que esté conectado al Antiguo Testamento? Bueno, ya lo tienen. Ustedes y todas las personas que vienen a Cristo por la fe son los descendientes espirituales de Abraham, el padre de los judíos. O sea, la circuncisión, la ley, los fariseos, incluso los judaizantes vinieron después. La fe vino primero. Entonces no somos salvos por pertenecer a una etnia, sino que es únicamente por fe. Entonces la salvación no está relacionada con los descendientes de Abraham vinculados a él como familia natural, sino que con los que están vinculados a Abraham por medio de la misma fe que lo justificó a él. Este es el principio que se mantiene hasta la fecha. Si quieren seguir a los judaizantes, les dice a los gálatas, se van a perder la bendición. Entonces, al final, la conclusión es simple, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero evangelio que justifica y santifica? El evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe, es el único. Y por esto somos hermanos en la fe, somos de la familia de la fe, la misma fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacobo y todos aquellos que están ahí en Hebreos 11, en el llamado Salón de la Fama de la Fe. Entonces la gran bendición es que delante de Dios tenemos una posición correcta con Dios, y esta posición viene de recibir lo que Dios nos ha dado en Cristo. Este mensaje es la mejor noticia de todas. Es un gran consuelo saber esto, porque aún como creyentes seguimos pecando, pero sabemos que Dios nos ha justificado. La justicia de Cristo está a nuestro favor, no la nuestra. Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios con la justicia de Cristo, o sea, no por nuestras obras. Entonces la salvación es igual entonces en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, porque algunos han dicho que ciertas posturas, ¿verdad?, te llevan a que en el Antiguo Testamento se salvaban las personas de una manera por las obras y en el Nuevo Testamento se salvan por otras, y no es así, siempre ha sido igual. O sea, no es que los del Antiguo Testamento se salvaban guardando la ley y los creyentes del Nuevo Testamento se salvan por la fe, no, porque claramente Abraham fue salvo solamente por la fe. Entonces la fe no es una obra, la fe no constituye nuestra justicia, no podemos jactarnos en nuestra fe. El Evangelio no nos concede ningún crédito. Por creer somos salvos por la justicia imputada de Cristo, y el elemento o el instrumento es la fe. Entonces vean aquí en versículo 10, y aquí es la contraparte, ese es el argumento contrario, ¿verdad? Depender de la ley es maldición. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la fe es el camino hacia la bendición, pero depender de la ley conduce a la maldición, que solo Cristo puede quitar. Esa es la idea aquí. Entonces la maldición de la ley es de aplicación universal, noten, porque todos los que han quebrantado
¿verdad?, permanecen culpables. Y aquí no hay cuestión de misericordia. Por esto muchos tienen la idea de que se muere alguien y dicen, van al cielo, ¿verdad? Es que era tan bueno, o sea, el cielo ya lo quería, ¿verdad? Porque era tan bueno. No, toda persona bajo la ley está en maldición. La ley no conoce misericordia. ¿Por qué? Porque la ley exige obediencia perfecta. Todos los que dependen de la observancia de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que no continúan haciendo todo lo que está escrito en el libro de la ley son malditos. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito. ¿Sí? Dios está maldiciendo. Si esta persona no cumplió la ley a la perfección, esta persona que ha muerto, este familiar que ha muerto, tuyo, o sea, está condenado. Esto hace imposible la salvación a través de cumplir la ley. Y por esto, si alguien pretende depender del cumplimiento de la ley, está bajo maldición. Todos están bajo una maldición por no haber guardado todo lo que la ley exige. Levítico 18:5 también es un pasaje. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. La maldición viene sobre todos los hombres, sean judíos o gentiles, ya que mantienen una condición de transgresores delante de Dios. Ya a menudo Pablo tenía que usar estos argumentos en las sinagogas donde predicaba, porque los judaizantes se creían justos en base a todo lo que ellos hacían, todo lo que practicaban. Entonces, había que guardar todas las cosas que dice la ley para evitar la maldición. En otras palabras, se requiere una obediencia perfecta a la ley. Y por eso Pablo en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, y está citando el Antiguo Testamento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, con un solo defecto que tenga la persona, como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, es imposible ser salvo a través de la ley. Pablo, hablando de los judíos, dice que ellos tenían celo de Dios en Romanos 10, versículo 2 al 4. Celo de Dios tenían ellos, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa es la condición de los judíos, ¿verdad? Y todas las demás partes pueden ser perfectas, pero un solo defecto estropea todo el conjunto. Entonces, quieren depender ustedes de la ley, bueno, se van a enfrentar a la maldición, porque están procurando establecer la suya, una justicia propia, y no es la de Dios. Y los judaizantes estaban neciamente actuando, porque el legalismo pretende poder guardar los mandamientos a la perfección y poner a Dios en deuda con ellos. Entonces, lo único que obtienen es maldición. Y les repito, ¿quién es el que maldice? Dios. Una maldición es un juicio divino que trae como sentencia la condenación. La maldición es un peso que nadie puede soportar. Es un peso que incluso va creciendo constantemente. A medida que tus pecados van creciendo, la maldición va creciendo. Es un peso que hoy puede ser quitado de encima de ti si crees en Cristo. He aquí el tiempo aceptable, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación, dice Pablo en 2 Corintios 6:2. Entonces esta maldición permanece sobre nosotros hasta que creamos en Cristo. De otra manera, lo vemos en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No has creído al único que ha traído, al único medio por el cual puede ser librado de la maldición, de la condenación. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Cristo es la única manera en que puedes librarte de la maldición. Entonces, nadie puede ser justificado por medio de la ley. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esta es una cita también del Antiguo Testamento. Vemos en estos dos versículos que Pablo aquí intercala dos versículos del Antiguo Testamento. Versículos 11 y 12 aquí contienen una cita del Antiguo Testamento. El primero es de los profetas, Habacuc 2:4.
Y el segundo es de la ley, Levítico 18:5, un texto que leíamos hace unos momentos. Dos textos que parecen a primera vista ofrecer dos vías alternativas de salvación, pero no es así. Las dos citas están unidas por un verbo común ahí que tienen, vivirá, ¿sí? Esa palabra vivirá. Pero los dos temas forman otra de las antítesis de Pablo. El que es justo por la fe frente al que hace las cosas de la ley o al que pretende cumplir la ley. Entonces la justificación es imposible por medio de la ley. Este es el punto aquí. La Biblia asume que el hombre ha roto esta ley, que por más que intente obedecerla siempre fallará en un punto. Ninguna forma de obras o conocimiento, profesión o sentimiento puede absolver a una persona de la maldición y ser vivificado. ¿Por qué? Porque la Escritura declara en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, que el justo por su fe vivirá. Entonces la justificación por la ley es inconsistente con las mismas escrituras del Antiguo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento decía esto en Habacuc 2:4, ¿sí? Y dice ahí, verá, más el justo por su fe vivirá. Entonces solo únicamente por la fe puede ser justificado. Y versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí vemos la cita de Levítico. Entonces la ley y la fe no son caminos mutuamente, o son caminos mutuamente incompatibles, ¿sí? Para llegar a Dios. Están en contraposición uno al otro. Entonces, ¿cómo es esto? Porque la propia ley dice que los que guardan los mandamientos vivirán por ellos, dice en Levítico 18:5, que le leíamos. Entonces, Pablo aplica otra vez las escrituras al engaño de los judaizantes, mostrándoles que la salvación por obras y la salvación por fe son cosas que se excluyen mutuamente. La ley exige hacer, el evangelio demanda creer. Si has de vivir por ley, debes recordar que la ley exige que vivas estas cosas a la perfección, y lo cual es imposible. El obedecer toda la ley externamente era muy difícil, ¿verdad? Pero podría ser no imposible, porque Pablo se declara o se describe a sí mismo como irreprensible en relación con la ley. Era irreprensible externamente, porque él podía seguir la ley externamente, era irreprensible, pero dentro de sí, en su corazón, era un miserable pecador. Y Jesús explicó este problema a los judíos religiosos en el mismo Sermón del Monte. Él les dijo, haced pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Ahí Jesús está diciendo, Dios demanda perfección. Jesús se dirigió a ellos, a aquellos que decían que no adulteraban externamente, o sea, eran irreprensibles externamente, pero les dijo, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Entonces, internamente no podían decir que eran irreprensibles. Podemos decir que la justicia perfecta de Dios no está solo en lo externo, sino en las virtudes internas, que ese es el propósito del Sermón del Monte. Otro ejemplo que trae a la luz el problema interno del hombre fue aquel hombre rico que vino a Jesús. Recuerdan que he guardado todo desde mi niñez, ¿verdad? Pero el Señor lo rechazó. Él no fue aceptado en base a los méritos externos de cumplir la ley. Él tenía un problema interno y Jesús lo trajo a la luz. Y ese problema era el amor al dinero. Esto estaba internamente en él, nadie lo podía ver. Entonces él ya había dejado en claro que la norma de perfección de Dios incluye la perfección y la virtud interna, no solo la conducta externa. Y ahí él condena todos los pecados internos que pasan desapercibidos por muchos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza ante la maldición de la ley? Aquellos que confían en la cruz de Cristo son bendecidos. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquellos que confían en la cruz de Cristo son bendecidos. ¿Por qué? Porque Cristo redimió a los creyentes de la maldición de la ley. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, Él se convirtió en maldición por nosotros al ser colgado en un madero. ¿Cómo se hizo Cristo una maldición por nosotros? Bueno, por sustitución. Cristo nos sustituyó en la cruz. Cristo no era una maldición en sí mismo, sino por su propia voluntad se convirtió en maldición por nosotros.
Todos los pecados de su pueblo fueron cargados sobre él. Él soportó tanto la penalidad de los pecados, la penalidad del sufrimiento, fue convertido en maldición. Sobre él reposó por un tiempo la ira de Dios, y esa fue la amarga experiencia que él tuvo. Desde su punto de vista de perfecta rectitud, santidad y pureza, vio cuán lejos se habían apartado los hombres de Dios y cuán profundamente habían caído en pecado. Y él soportó eso, él entendió eso. Fue una angustia que nunca podría medirse, una agonía que nunca podría comprenderse. Solo Dios conocía plenamente los dolores de Jesús. Entonces, ¿cuáles son estas benditas consecuencias que Cristo trajo al hacerse maldición por nosotros? Bueno, nosotros fuimos redimidos de la maldición. La ley quedó silenciada, ya no puede acusarnos más. La ira de Dios se aplacó. ¿Sí? La bendición de Dios fluye ahora libremente sobre nosotros. Tenemos una relación correcta ante Dios. Ya no nos separa el pecado. Entonces, después de argumentar Pablo aquí el propósito de la ley, lo imposible que es el obtener justificación por medio de la ley, Pablo escribe el lado positivo de la maldición, en que el hombre cae bajo la ley. En la condición del hombre bajo la ley es sin esperanza, la de un esclavo sin esperanza de ser libertado, pero en Cristo hay redención. Y esta redención aquí se traduce de esta palabra en el original, una palabra que se utilizaba comúnmente con referencia al acto de comprar la libertad de un esclavo. En el judaísmo, dice John MacArthur, en el judaísmo antiguo, un malhechor que era ejecutado en el castigo usual de apedreamiento, luego era amarrado a un poste, una especie de árbol o madero donde su cuerpo colgaba hasta la puesta del sol, como una representación visible del rechazo por parte de Dios. No era que la persona caía bajo maldición por ser colgada en un madero, sino que era colgado en el madero porque estaba bajo maldición. Fin de la cita. Entonces, la ley trae maldición al hombre por no poder seguirla en su totalidad. Caemos bajo maldición. Entonces Jesús tomó el castigo de la maldición que le correspondía al hombre pecador. Jesús no murió en la cruz porque él era pecador, al contrario, él no conoció pecado, pero tomó nuestros pecados sobre sí. Entonces la mentalidad de los judíos no podía entender cómo el Mesías, aquel Mesías prometido, se hacía maldito por Dios. Lo que los judíos no entendían es que Jesús murió no porque él era maldito, sino porque él tomó nuestra maldición del pecado sobre sí. La maldición que la ley trae, porque no se puede cumplir en su totalidad, la tomó Cristo. Nuestra maldición fue tomada por Cristo en el madero. Por lo tanto, los creyentes reciben la bendición de Abraham. Y esa es la conclusión aquí que hace Pablo en versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa de Génesis 12, que todas las naciones serán bendecidas en Abraham, se ha hecho realidad ahora en Cristo Jesús, no por la circuncisión o la sumisión a la ley mosaica, claro es, sino únicamente por la fe nos apropiamos de esa bendición. Pablo declara que Cristo eliminó la maldición de la ley para que los gentiles recibieran la bendición de Abraham, y la bendición de Abraham debe identificarse con la promesa del Espíritu, de haber recibido el Espíritu, como los Gálatas lo habían recibido. Entonces en Gálatas la bendición, en Gálatas 3, la bendición de Abraham pertenece a los que confían en Cristo. Por el contrario, la maldición de Dios cae sobre los que confían en la ley para justificarse. Cristo Jesús, mediante su muerte sustitutiva, elimina la maldición para todos los que creen. De esto se deduce que los gentiles están incluidos en la bendición de Abraham al confiar en Cristo en lugar de guardar la Torá. Entonces Pablo llega ahora a la conclusión de su argumento bíblico y sostiene que, puesto que los gentiles tienen el Espíritu Santo, disfrutan de la bendición de Abraham. Y si gozan de la bendición de Abraham, son miembros de la familia de Abraham. Y si son parte de la familia de Abraham, al recibir el Espíritu, no necesitan someterse a la circuncisión o a la ley para formar parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que concluye aquí Pablo diciéndoles a los Gálatas. Entonces, ¿cómo se llega a formar parte de la familia de Abraham? Los judaizantes insistían en que había que circuncidarse, someterse a la ley y seguir trayendo más aspectos de la ley, aplicándolos, ¿verdad?, a los creyentes. Y Pablo responde
que los que se someten a la ley serán malditos, porque la ley exige una obediencia perfecta y el único medio por el que uno puede estar bien con Dios es a través de la fe. Solo la fe es el único camino para estar bien con Dios. No podemos hacer nada para merecer o ganar el favor de Dios. Nuestras obras siempre se quedan cortas y por eso confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en Cristo, para nuestra salvación. Entonces la fe es una mano que pide ayuda, mientras que las obras insisten que no necesitan ayuda. Y la fe confía en que solo Dios puede lograr la salvación, mientras que las obras introducen ahí el esfuerzo y la cooperación humana, ¿sí? Entonces esto distorsiona el Evangelio. El Evangelio no es así. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto ya para finalizar? Debemos nosotros constantemente estar meditando en el Evangelio, volverlo a considerar. A veces notamos que Pablo es tan repetitivo, reiterativo, y así puede ser, ¿verdad? Y particularmente en esta carta, porque es necesario, ¿verdad?, volver nosotros a entender el Evangelio, estudiarlo, a meditarlo, porque a veces comenzamos a pensar que somos moralmente superiores, ¿verdad? Comenzamos a compararnos con aquellos que son moralmente deficientes y empezamos a señalar los errores de los demás y nos olvidamos de los nuestros. Nos olvidamos que somos tan pecadores que cualquier persona, tan pecadores como el mismo Hitler. Pero el Evangelio nos recuerda que el estándar de Dios es 100% de perfección y por eso debemos de meditar constantemente en el Evangelio. Y por esto también debemos aferrarnos únicamente a la cruz de Cristo, porque el Evangelio nos aplasta, ¿verdad? Aplasta nuestro orgullo. Entonces, centrarnos en nuestra pecaminosidad a veces podría deprimirnos y desanimarnos. Y aquí debemos encontrar el equilibrio. Dios no pretende que vivamos con un sentimiento constante de fracaso y de condenación. No, que quiere que vivamos en gozo. Nuestros pecados deben ser llevados a la cruz de Cristo, porque ahí es donde se hizo el pago completo por nuestros pecados. El amor de Dios entonces se convierte en algo muy valioso en la forma en que vivimos, en la forma en que pensamos en nuestra vida cotidiana. Por eso es que debemos ir una y otra vez al Evangelio. Vivimos pues en el gozo y la libertad del perdón. Por un lado somos conscientes de nuestro pecado, sí. Por otro lado, ese conocimiento no nos paraliza, porque la cruz significa que nuestra libertad ha sido comprada y la maldición del pecado ha sido eliminada, ha sido quitada de nosotros y ahora podemos disfrutar de una comunión cercana con Dios. Y eso debe alentar, fortalecer, nutrir nuestra vida cristiana diariamente. Y damos gracias a Dios por la obra de Cristo Jesús que nos ha redimido de esta maldición. Gloria a Dios por ello, hermanos. Dios les bendiga.